El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Vamos a continuar con ese pasaje al que dedicamos 2 sermones, tan precioso, tan lleno de profundidad, como vimos, de Apocalipsis 3 en la carta a Filadelfia. Si tú vences, haré de ti una columna en el templo de mi Dios. Nunca saldrás de él. Vamos a seguir con los versículos siguientes, pero antes quería que reparáramos en una cosa. El Evangelio que hemos leído es muy bonito, se podría haber hecho un sermón también acerca de él. Normalmente, y hacemos bien, solemos los sacerdotes reflexionar, meditar acerca de las palabras de Jesús en el Evangelio, porque en verdad que son cualitativamente distintas de las palabras de Joel o de Amós o de Santiago o de Juan incluso, aunque las de Juan son verdaderamente místicas. Pero hay unas pocas palabras más de Jesús repartidas en la Biblia. Una en Hechos de los Apóstoles, otra en una carta de San Pablo y otras en los primeros capítulos del Apocalipsis. El resto es palabra de hombres iluminados y es palabra de Dios, pero palabra de Jesús directa, eso es distinto. Jesús dijo, y así aparece en Hechos: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esas palabras sí que tienen todo el estilo de Jesús, su espíritu, su sencillez, todo. Hay otras palabras escondidas entre todas las cartas del Nuevo Testamento. Cuando San Pablo dice, porque Jesús dijo, hay más gozo en dar que en recibir. O alegría, hay más alegría en dar que en recibir. Curiosamente, cuando San Pablo cita esas palabras de Jesús, esas no aparecen en ningún lugar del Evangelio, pero se había transmitido que Jesús dijo eso. Y San Pablo lo dice luego, cuando lo dice la carta,
no se puede equivocar Dios. Y por último, y aquí sí que habla mucho más, está Jesús cuando da los mensajes a las 7 iglesias. Son mensajes de Jesús, revelación de Jesús. Así comienza el libro del Apocalipsis. Y Jesús ordena dar un mensaje a el mensajero de cada iglesia. Después de lo que habíamos leído, dice Jesús: si tú vences o si tú conquistas, serás vestido con ropas blancas y no será borrado tu nombre del libro de la vida. En realidad dice, serás vestido como ellos. Se estaba refiriendo en el versículo anterior a las personas en Sardes que no habían manchado sus vestiduras. Aunque hayas pecado, si luchas y vences, serás vestido como ellos con ropas blancas. La lucha, el esfuerzo, hace que al final las ropas del que fue impuro, pero después tuvo esta lucha espiritual, sean completamente blancas. Yo cuando estoy en la sacristía me voy revistiendo de ropas y desde el cuello hasta los pies las vestiduras son todas blancas, símbolo de esto. Y de hecho estos días he estado teniendo en mente este versículo cuando yo me revestía enteramente de ropas blancas, el amito, el alba. Pero eso es algo material. Lo importante es revestirse espiritualmente de esa blancura. Después hay otro versículo en Apocalipsis 3, a partir del 17, que también desde la primera vez que lo escuché me impactó. Le dice a la iglesia de la Odisea: porque tú dices, soy rico, he prosperado, no necesito nada. No te das cuenta de que estás pobre, ciego, desnudo. Te aconsejo que compres de mí oro refinado por el fuego, para que puedas ser rico. Oro refinado. Nos viene a la memoria los pasajes de San Pablo en que habla del horno. Refinado por el fuego, la lucha, el fuego, la prueba. Como si la prueba fuera pasar a través del fuego. Pero es en ese horno del sufrimiento donde se refina el oro. El oro solo puede ser refinado en el horno. El oro en su estado natural no es, ni mucho menos, como lo vemos en las joyerías, está lleno de gangas, de impurezas. Lo mismo sucede con las almas. Si hubiera habido un camino más sencillo, más cómodo, sin necesidad de la ascesis, del sacrificio, para lograr el oro, nos lo hubiera dicho Dios. Él no gana nada con el sufrimiento humano. Pero es en el horno de la prueba donde se forja el alma. No todos serán de oro. No todos serán de oro. Algunos simplemente se salvarán. Pero el Apocalipsis dice: pero los reyes de la tierra traerán su oro a la Jerusalén celeste. Cuando yo leí ese pasaje, las primeras veces no lo entendía. Los reyes, ¿qué importa ser rey en el cielo? Y segundo, el oro, ¿qué importancia tiene el oro en el cielo? No lo entendí siendo seminarista, que se estaba refiriendo a los reyes del espíritu y al oro de sus propias almas, sus propias riquezas. Traerán las riquezas a la Jerusalén celeste, dice el Apocalipsis. Te aconsejo que compres de mí oro. Aquí nos viene a la memoria, como base de este consejo de Jesús, no mandato,
las parábolas de los talentos, de las minas, parábolas en que no simplemente se habla de salvación, sino de mérito, de hacer prosperar las riquezas del alma. Te aconsejo que compres de mí. El único que puede dar esos tesoros es Jesús. La sabiduría humana no vale nada en el cielo. Ni ser un gran artista, un Miguel Ángel, allí no es nada. Dios puede hacer surgir 1000 veces mejor que Él con solo chasquear los dedos. Pero el amor, eso sí, las virtudes que se hicieron por Dios, para que puedas ser rico. Esto, en la parábola de los talentos, al que no tiene incluso lo que tiene se le quitará. Y continúa, Jesús, para que puedas ser rico y consigas vestiduras blancas para vestirte y guardar la vergüenza de tu desnudez de que sea vista. De nuevo, las vestiduras. La pureza en las vestiduras, la riqueza de las virtudes del heroísmo. Y añade una tercera cosa con la que acabamos este sermón de diario. Y un ungüento para ungir tus ojos, para que puedas ver. Un ungüento que viene directamente de Dios y podemos ver lo espiritual y ver mejor y ver cosas que no veíamos. Fijaos que de algún modo el camino es primero ver, después purificarnos y después enriquecernos. Es verdad que pueden empezar las cosas así, pero después continuamente estamos consiguiendo oro, continuamente emblanquecemos más nuestras vestiduras para que sean todavía más llenas de luz, continuamente mejoramos nuestra visión. Esto que le dice a la iglesia de la Laodicea, en el fondo nos lo dice a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros, porque es un proceso en el que cada vez podemos ir a más, a más, a más. Cada vez nuestras vestiduras, pueden llegar a ser tan blancas como transfiguradas estaban en el Tabor con Jesús. En riqueza de oro no hay límite. La mirada, es curioso como un águila puede ver a kilómetros un conejo. Yo me he quedado admirado, hasta los buitres, cómo pueden ver desde esas alturas cosas tan pequeñas. Eso lo he visto en mi tierra, en los Pirineos. Nosotros, al lado de eso, dirían, es que no ves nada. Lo mismo pasa hasta con las Sagradas Escrituras. Lo lee un santo y ve cosas que nosotros diríamos, pues no veo nada, no percibo nada. Estamos leyendo el mismo versículo y el otro ve lo que nosotros no vemos. Pidámosle al Señor hoy en esta misa ese ungüento para que podamos ver. Estamos más ciegos de lo que nos parece. Nuestros ojos, como pasa en el astigmatismo, deforman más la realidad de lo que nos parece. Y lo que está recto, podemos verlo algo torcido. En el astigmatismo, las líneas rectas se ven un poco torcidas. Eso suele pasar en muchas personas, que ven torcido lo que está recto. Así que necesitamos un ungüento que solamente sale de las manos de Jesús y que aquí, en el altar, ahora en la misa, podemos conseguir las tres cosas espirituales y salir en los tres aspectos mejor que cuando entramos.